¿Por qué cada educador canino dice una cosa? Puede ser una pregunta muy difícil de responder. Y además de ser difícil, puede tener múltiples contestaciones. Seguramente no vamos a encontrar una única explicación. Comprender que cada educador canino dice una cosa no es por casualidad, es porque hay muchas formas diferentes, muy diversas, de entender esto del comportamiento de los perros y por lo tanto está sujeto a una subjetividad muy profunda y dicha subjetividad es la que marca el hecho de que nosotros, como educadores caninos, tengamos la dificultad de encontrar o de encontrarnos a la hora de intentar dar esa explicación que sea lo más objetiva posible del por qué hace lo que hacen los perros. Bienvenidos a esta nueva etapa de Psicocanis, de la Academia del Comportamiento Canino. Y en esta nueva etapa, en estos nuevos vídeos, especialmente van muy dirigidos y van muy dedicados a unas experiencias previas que he tenido a este momento, a este primer vídeo, que han ido correlacionando en diversos debates, diversas conversaciones que he tenido con otros profesionales en otras redes sociales y que me han hecho replantearme. Era algo que ya llevaba conmigo, era algo que ya me gustaba mucho, pero que hoy día me han hecho replantearme todavía más, si cabe, todo lo que hacemos como educadores caninos y que en muchas ocasiones el porqué, el buscar el porqué, hay tanto distanciamiento en los pensamientos de unos profesionales y otros. Además, esto no solo va dedicado para los profesionales, que también, sino también va dedicado a todas esas personas que nos siguen, que intentan comprender más a su perro, que para ellos sí que es importante llegar a comprenderles, porque aspiran al final a generar el máximo bienestar en la vida de ellos. Y todo ello, al final, repercute en nuestra labor como educadores caninos. Y aquí viene una de las claves. Yo ya iréis viendo que soy muy friki de las palabras, si me explico. Las palabras que utilizamos los humanos conllevan siempre una carga emocional, conllevan un significado y muchas veces lo que nos ocurre es que aunque consideremos que hablamos de lo mismo, porque utilizamos ciertas palabras, es verdad que esas palabras pueden estar asociadas a diversas cosas que puede ser no colinden lo que podemos opinar unos y otros. Y esto genera muchos problemas a la hora de este entendimiento. Como esto es algo que va conmigo y es algo que yo llevo muy en cuenta en todo este tipo de debates, cuando yo hablaba de educación canina con estos profesionales, intentaba plantear ciertas cosas un poco antes para poder llegar a conclusiones que fueran más óptimas. Y muchas veces, por ejemplo, como este tema que voy a tocar ahora, cuando hablábamos de educación canina, mi pregunta era, ¿qué entiendes tú por educación canina? Y aunque pudiera parecer fácil esta pregunta, somos educadores caninos y por lo tanto se nos presupone que deberíamos saber qué es la educación canina. Cuando yo hacía esta pregunta, ¿cuál era mi sorpresa? Aunque era algo que intuía, ¿cuál era mi sorpresa de que cada profesional daba explicaciones a veces parecidas, pero otras muchas veces muy distantes? Entonces, mi pregunta era, ostras, estamos debatiendo de cosas súper complejas cuando todavía no sabemos muy bien definir cuál es nuestra labor. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo en cosas que son tan subjetivas y tan complejas respecto a algo que deberíamos tener como muy integrado, que es nuestra labor principal, que es la educación canina? Y como yo sé que todo lo que sustantivamos a veces se hace un poco más complicado poder darle una definición, yo en este caso la idea sería intentar eh, hacerlo verbo. Y en vez de preguntar qué es la educación canina, lo preguntaría de la siguiente manera, es ¿qué hace un educador canino?
porque ahí creo que seríamos más capaces de converger en cuál es nuestra labor. Y no digo que sea una única labor. Un educador canino hace muchas cosas y puede hacer cosas que son muy diferentes dentro del mismo espectro, que para mí, y aquí viene otra de las claves, que tendremos que desglosar mucho porque esto no tiene por qué todo el mundo estar de acuerdo, aunque yo creo que sería lo más básico y lo más evidente, que todo eso que nosotros estamos haciendo, que puede ser un segmento, puede ser algo educativo, puede ser una buena socialización para los cachorros, puede ser una modificación de ciertos problemas de comportamiento, puede ser incluso temas que están relacionados más con el adiestramiento, etcétera, y que podrían estar implícito en todo ese batiburrillo que podríamos entender como educación canina, aunque aquí ya digo que pueden haber muchas discrepancias. Yo donde sobre todo pondría el foco es que lo que nosotros hacemos principalmente es actuar sobre el comportamiento de los perros. Y aquí para mí sería una de las primeras claves para intentar desglosar muy bien cuál es nuestra labor. Claro, el comportamiento se puede ver desde muchas perspectivas. Es más, desde una propia perspectiva se podría ver desde diversas corrientes. Aquí haría un énfasis en el que, además de que estamos hablando del comportamiento de los perros, también estamos hablando del comportamiento individual de los perros. Porque nosotros cuando queremos ayudar a un perro, estamos tratando a ese perro de forma individual. Y aunque está claro que la filogenia ha seleccionado ciertas características, ciertos rasgos, ya sean morfológicos, pero más expresamente voy a referirme a los comportamentales, que es a lo que yo entiendo que nos dedicamos los educadores caninos, y es algo que tenemos que llevar muy en cuenta, pero a la misma vez, nosotros, donde realmente nos situamos, es en el comportamiento individual, es en lo que hace de forma única cada individuo en su contexto. Y cuando abordamos este contexto, esta situación de ese perro, tenemos que trabajar sobre su relación con el mundo, no sobre la relación de todos o de la gran mayoría de los perros, aunque esto habría que matizar muchas cosas. Por saltar un poco este tema, y aunque creo que será punto a punto, tendremos que ir desglosándolo para entenderlo mucho mejor, quiero resaltar algunas palabras que creo que generan muchos problemas dentro de la educación canina. Hablamos de adiestramiento en positivo, hay personas que pueden estar más o menos de acuerdo, toda la polémica que hay pues alrededor del adiestramiento más clásico, donde a lo mejor el trabajo con los perros es más desde el castigo, desde la imposición. También todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación canina amable, de cosas un poco más técnicas o un poco más que no son para todo el mundo, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que significa el conductismo, el reforzamiento, conceptos que pueden ser más técnicos, que sí, que respiramos dentro de la educación canina, pero que creo que en general no se tienen demasiado claro. Podemos hablar de otros temas, por ejemplo, el tema de la obediencia. Para unos es, la vida de su perro está basada en hacer cosas, en realizar actividades de este tipo con los perros, y para otras personas, pues significaría todo lo contrario, significaría hasta una especie de maltrato. Podríamos también hablar de cómo entendemos el vínculo, cómo entendemos los límites, si dar comida es un soborno o no. Hay un montón de temas que forman parte de una discrepancia constante dentro del sector, dentro del mundo de la educación canina, y que creo que cada uno de estos puntos no solo necesita un desglose bastante preciso y bien hecho, sino que se necesita de debate. No se necesita de que yo venga y voy a venir y voy a dar mi opinión, pero no significa tanto que yo venga a dar mi opinión, sino que significa yo donde más he encontrado más información, donde me ha costado más llegar a conclusiones, como digo, más objetivas, etcétera, siempre ha sido mediante el debate, porque muchas cosas que yo he podido tener certezas
Otra persona me las ha podido razonar desde otro punto de vista y no significa que a lo mejor tenga ni tan siquiera que cambiar de opinión, pero sí que se pueden modular mis creencias y mi forma de ver las cosas. Y en base a todo este tipo de argumentos, de debates, incluso de discusiones, que no pasaría nada, podríamos llegar a conclusiones que fueran más objetivas, que no nos limitaran nuestras creencias, porque este punto también me parece súper importante, y que puede hacer que todas esas limitaciones que muchas veces pues, nos ocurren a todos, porque muchas veces nos juntamos con quien las ideas son más parecidas y nos atraen más, pues con todo este mejunje de cosas que están ocurriendo, al final hacen que nos limitemos y que no lleguemos a poder entender más a lo mejor al que piensa diferente e incluso poder incorporar muchos conceptos a nuestra forma de entender el mundo del perro. Y la pregunta es, pues, ¿por qué hay tanto lío? Para mí sería otra de las preguntas que considero que tendría una difícil respuesta, aunque yo voy a dar una muy concreta y a partir de ahí podríamos ramificar a otras muchas, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las formaciones. Cuando una persona, me imagino, y no es que me imagine, sino que también dentro de estos debates que he tenido, he tenido la suerte de dar con personas que están empezando en el mundo del perro o que quieren empezar a formarse o que llevan ya años y están hechas un lío con todo esto, y que estas personas cuando van a formarse pues no saben muy bien dónde acudir, no saben muy bien lo que elegir, porque ven tanta información y tan diferente que al final la consideración que va a hacer va a estar más basada en cosas que yo considero que serían en las que nos tendríamos que basar, como por ejemplo, que es otra cosa que hablaremos más adelante, que es basarnos en la evidencia científica, pues esa persona al final se va a basar en sus creencias, en su filosofía de vida, en su propia ética, en cómo considera el mundo en general y el mundo del perro en particular. Y entonces va a elegir la formación no en función de que sea una mejor formación o peor, sino va a elegirlo en función de o la suerte que ha podido tener o no, o el lugar más cercano a su casa, o si elige con un poquito más de conocimiento, pues va a elegir bajo una subjetividad suya, muy personal, y no, como digo, bajo otras conclusiones que podrían ser más óptimas. Entonces, todo lo que tiene que ver con las formaciones también me parece un mundo por explorar y un mundo en el que deberíamos hacer especial hincapié todos para intentar mejorar mucho la calidad formativa y que las personas que sobre todo se forman inicialmente, bajo mi forma de verlo, tendrían que tener un abanico de posibilidades para que entendieran mucho mejor qué es la educación canina, todas las posibilidades que hay y en base a una información más veraz poder llegar a elegir, si tiene que elegir algún tipo de formación, algún tipo de corriente, algún tipo de filosofía o de lo que sea, poder elegir con un conocimiento más amplio y no con una subjetividad, como digo, inicial, cuando uno pues o conoce muy poco o directamente no conoce nada. Aquí hablamos de muchas cosas, porque ya no solo esa subjetividad de esa persona, sino que muchas veces no nos basamos tanto ni tan siquiera en la información que nos llega, sino nos basamos mucho en el número de seguidores que tiene esa persona que nos da esa información, en cómo lo transmite. Esto también es algo que tenemos que llevar mucho cuidado, no es solo cómo lo digas o el tipo de persona que seas o que comulgues más o que comulgues menos. Donde tenemos que poner especial ojo es en la información que transmite. Sé que cuanto mejor se transmite la información, cuanto mejor es el alcance, pues nos genera a todos pues una forma de enfocarlo pues más atractiva. Pero en muchos casos en lo que sobre todo nos tenemos que fijar es en el tipo de información y no tanto en la persona que la da o en el cómo lo da, aunque inevitablemente eso es algo que directamente está asociado y es difícil escapar. Hay muchos problemas. Cuando hablo de las formaciones, voy a hacer un especial énfasis que he comentado antes y que me parecería importante volver a atacar. Cuando hablamos de comportamiento de los perros, yo
como me veis, voy a hablar siempre y me voy a dirigir siempre, porque creo y considero que es la labor del educador canino, a hablar especialmente de comportamiento. Luego habría que entender cómo cada uno de nosotros puede entender el comportamiento, pero eso lo dejo más adelante. Hay un problema mayor que es precisamente esta palabra, comportamiento. ¿Por qué lo digo? Porque hay una frase que fue, y yo ya llevaría como unos 5 años formándome en la educación canina, pero hubo una frase que me atravesó. Hubo una frase en la que yo no era nada consciente y que a partir de esa frase me hice muy consciente ya no solo en cómo abordar el mundo del perro o en cómo observar el mundo del perro, sino en observar mi propio comportamiento como humano y en el comportamiento de los demás, de las demás personas que están a mi alrededor y que, bueno, y que puedes ver en otros espacios, como por ejemplo la televisión, películas, etcétera. Y el gran problema, que también está muy impreso en el mundo de la psicología humana, por ejemplo, el gran problema que tenemos con todo esto es que todos, y esta es la frase, todos hablamos de comportamiento todo el tiempo. Estamos súper entrenados desde muy pequeñitos a hablar de por qué hacemos lo que hacemos, por qué hace lo que hace nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, nuestro hijo, pero también por qué hace lo que hace el influencer de turno, el protagonista de una película, un político. Estamos todo el tiempo intentando dar explicaciones del por qué hacen lo que hacen los individuos. E inevitablemente esto, que en muchos casos carece de un fundamento objetivo, sencillamente vamos a decir que es un entendimiento de cómo entendemos de manera popular el comportamiento, pero no quiere decir que en muchos casos se puede acercar a algo más veraz, pero en muchos casos está muy alejado, por lo menos desde mi punto de vista. Y todo esto que entendemos sobre comportamiento lo extrapolamos al mundo de los perros. Y entonces empezamos a dar explicaciones entre todas aquellas que ya manejamos, que ya controlamos, y todas aquellas que nos han llegado de la televisión, de otros espacios, y empezamos a rellenar huecos, muchas veces de una información no óptima o de una información que directamente no tenemos. Comenzamos a rellenar huecos para dar explicación al comportamiento y quedarnos, que esta es otra parte que también tenemos que llevar en cuenta, quedarnos satisfechos. Nosotros decimos, el perro ha hecho esto, por esto, por esto y por esto, y es una manera tranquilizadora de considerar o de creer, entender por qué el perro está haciendo lo que está haciendo. Pero cuando profundizas en el mundo del comportamiento, como cuando profundizas en cualquier temática, me da igual, economía, alimentación, deporte, cualquier temática, cuando profundizas en ella te das cuenta de que las personas que no estamos formados en esos campos, cuando hay una persona que sí lo está, que sí que tiene un conocimiento profundo de cada una de esas temáticas, te das cuenta de que a lo mejor, tal vez, aquellas consideraciones que tú estabas haciendo estaban, a veces pueden estar cerca, pero a veces están muy alejadas de un conocimiento medio, vamos a decir medio, vamos a dejarlo en medio, ni tan siquiera profundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya no solo pasa en el mundo de los adiestradores, sino que es que también ocurre a la hora de generar metodologías, a la hora de explicar el comportamiento incluso de forma científica, que esos sesgos inevitablemente aparecen a la hora de cualquier cosa que se esté haciendo sobre comportamiento, ya sea nosotros, los educadores caninos, más a nivel aplicado, incluso, como digo, los propios científicos, que son los que experimentan para sacar determinadas conclusiones, inevitablemente también están sujetos a esos sesgos que ya van implícitos y que no pasa, que también es algo que quería añadir, y que no pasa con otras disciplinas como podría ser la biología, la física, la química. Sin embargo, cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de comportamiento, es algo que inevitablemente está muy interiorizado en la sociedad y esto repercute de manera directa o indirecta, pero me atrevería a decir de manera más directa, a la hora de pues sacar conclusiones que sean lo más fidedignas
dentro del mundo del comportamiento canino y también dentro del mundo del comportamiento humano. Y como veis, hay muchas cosas que cada uno de estos temas y muchos más que me gustaría ir sacando dan para mucho, dan para sacar muchas conclusiones. Se tendría que rizar el rizo en cada uno de ellos para poder esclarecer qué es lo que vamos buscando, por qué lo vamos buscando, qué es lo más cercano a lo que un educador canino hace. Y todo ello poder, digamos, desglosarlo de la mejor manera posible, operativizarlo, como a mí me gusta decir, de una manera más técnica, para poder, como digo, esclarecer todo aquello que nosotros vamos buscando, ¿no? Entonces hay una parte, y aquí, pues por ir poniendo un pequeño punto y final a este bloque, hay una pequeña parte de mí que siempre, desde hace ya mucho tiempo, necesita tener un conocimiento más pleno. Poder llegar a conocer el mundo del perro de la mejor manera posible. Y yo soy una persona que me gusta escuchar. Lo único que pasa que es verdad que no me caso con todo, o hay cosas que ya he escuchado las suficientes veces y que no me aportan y que ya pues directamente destierro. No quiere decir que sean mejores ni peores, pero que bajo mi concepción de cómo son las cosas, pues muchas veces descarto. Y en todo este tiempo lo que sí me he dado cuenta es que iba muy implícito en mí el hecho de poder llegar a sacar mejores conclusiones, a que me pudiera llegar cuanta más información sobre comportamiento canino mucho mejor, y poder intentar que toda esa información, no sé, poder llegar a matizarla de una manera o poder condensarla de una manera para que sirviera y que fuera lo más óptima para mí en este caso, pero también a la hora de transmitirla, por ejemplo, en este tipo de vídeos o sencillamente cuando una persona tiene un problema poder ayudarle. Entonces, desde aquí, desde este primer episodio, la idea es hablar de todos estos temas y muchos más. Pero sobre todo van a ir muy dirigidos, no quiere decir todos, pero sobre todo van a ir muy dirigidos a intentar esclarecer muchas cosas que están dentro del mundo de la educación canina y que me parecen muy relevantes y que podría, de esta manera, poner más tierra de por medio, y la idea sobre todo y principal es también poder, como digo, como he dicho antes, no ser yo el que tenga que deciros todo, pues yo voy a decir una parte o voy a decir la parte tal y como la entiendo, pero que también sea un sitio de debate, que también sea un sitio donde muchas personas puedan dar sus propias versiones y sus propias opiniones, y sin miedo a la discusión, sin miedo, como digo, al debate, porque creo que de ahí es donde sale la realidad más objetiva. Si muchas veces evitamos, por el sencillo hecho, por el mero hecho de no pelearnos con nadie, de no discutir, de no sentirnos mal, pues también es verdad que por otro lado, aunque yo soy un poco de esa parte, pero también es verdad que por otro lado considero que no podríamos avanzar, no podríamos evolucionar, y que a partir del debate, que a partir de la discusión, a partir de romper mitos, a partir de romper creencias propias y de los demás, es como las cosas avanzan y como considero que hemos llegado a avanzar para, en la época actual en la que estamos, poder mejorar procesos, poder mejorar procedimientos y poder ayudar de una manera mucho más óptima a los perros, que al final nunca quiero olvidar que aunque hablemos muchas veces de cosas más técnicas o hablemos de cosas un poco más, bueno, pues que pueden ser más enrevesadas, siempre quiero dejar constancia de que todo esto, para mí fundamentalmente, y sé que para muchos de vosotros, porque sé de buena tinta que independientemente de muchos de los debates y de las discusiones que tengamos, sé de buena tinta que la gran mayoría de nosotros lo hacemos por vocación, queremos a los perros y queremos lo mejor para ellos, independientemente de la filosofía o de la corriente o de la metodología que utilicemos cada uno de nosotros. Espero que os haya gustado este primer episodio. Va a ser, espero, mantener continuidad, el primero de muchos, para poder aumentar el conocimiento sobre el mundo de la educación canina y poder, por lo tanto, como digo, ayudar mucho mejor y de manera más eficaz
a los perros que tanto nos necesitan y que necesitan de nuestra labor como educadores caninos. Un saludo a todos.